Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. Soy estudiante de la DAN, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos. Con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. En Gucci's, creemos que cada rincón de tu casa merece un toque especial. Ofrecemos nuestra pasión por brindarte artículos únicos que transforman tus espacios en lugares acogedores y llenos de estilo. Desde elegantes manteles, servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Gucci's encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Gucci's te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes guccis.es, donde cada detalle cuenta. Llega Conexión Legal, un programa para conocer y defender tus derechos. ¿Sabías que muchas personas no acceden a la justicia por falta de información? Conexión Legal es el espacio que te brinda claridad sobre casos reales que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad y sus familias. En cada encuentro, junto a un panel de expertos, analizaremos casos impactantes, escucharemos testimonios reales, explicaremos el marco legal aplicable y resolveremos tus dudas en vivo. Todo con un lenguaje claro y accesible, porque conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. Temas de justicia y derechos humanos, análisis de casos con especialistas y comentarios de nuestros panelistas. Conexión Legal es el programa que empodera a la ciudadanía a través del conocimiento. No te quedes sin la oportunidad de aprender que en Conexión Legal, la ley es para todos. Los jueves a las 19 horas por tu pantalla de Conexiones Equipipol TV. No te lo pierdas. Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia. Buenas noches, Alison, buenas noches, Aurelio, muy buenas noches, y más que todo esa ciudadanía que a partir del día de hoy se va a conectar en el Búnker Guayaco. Tenemos un tema bastante interesante, Aurelio y Alison, que es la historia de el malecón Simón Bolívar. Cuéntanos, Aurelio, ¿qué has podido investigar sobre nuestro querido malecón? Bueno, en este martes vamos a hablar del malecón de hoy y del malecón de antes, versos sin esfuerzo. A ver, el malecón se inicia en el periodo colonial, allá por 1845. Tenía una milla y media de distancia y era una calzada estrecha, nacida a lo largo a la orilla del río. Era un paseo con asientos de madera y lámparas de hierro, muy diferente a lo que
hoy es desde 1990. El malecón tiene Francesco atrás como imagen, todo moderno, todo con restaurantes, con jardines, con atracciones, con monumentos, un espacio totalmente diferente al de hoy. Bienvenidos Alison, todos a este búnker guayaco. Muchas gracias, Francesco. Bienvenidos todos a este búnker guayaco que quiere rescatar precisamente. Voy a bajar un segundito porque está que me timbran abajo. no hay problema. Me espero 5 segundos. Siga usted, Alison. Listo. Bienvenidos a este búnker guayaco que busca es rescatar precisamente la historia de nuestra hermosa ciudad, ¿no? Ver estos cambios para aquella juventud que desconoce muchas veces aquella historia y que es tan enriquecedora y que precisamente, ¿por qué nos dicen, por ejemplo, guayaquileños, madera de guerrero? ¿Sí o no, Francesco? Entonces, Así vamos a ver de dónde nace todo eso. Bienvenido otra vez, Aurelio, querido. Vamos a ver precisamente de dónde nace todo eso y hoy comenzamos, como dicen mis compañeros, con la historia del malecón. Y aquí me permito hacerle una pregunta al experto. ¿Desde cuándo comienza el cambio oficial del malecón? El cambio oficial del malecón, en lo que se llama hoy Malecón 2000, empieza en el siglo XX, digamos que el siglo pasado, aunque suene muchos años, pero es desde 1990, cuando el entonces alcalde León Flores Cordero inició la transformación del malecón, que estaba bastante descuidado, para revitalizarlo y dotarlo de todas las comodidades que hoy tenemos. Otra consultita, Y se volvió algo Aurelio. turístico. Otra consultita, disculpe, Alison. No sé en qué años tú tienes que se llevó al nombre o se tomó el nombre de Malecón Simón Bolívar, porque recuerdo, si es que no me equivoco, en alguna tertulia que escuché que estábamos hablando sobre el malecón, que antes pues era denominado el Malecón de la Orilla. Ese era el nombre oficial de lo que actualmente es el Malecón Simón Bolívar. Pero no recuerdo, yo creo que quizá fue a mediados del siglo anterior, pues no sé si dentro de tus datos, Aurelio, tienes esa información. Claro, se llama Malecón Simón Bolívar desde el 7 de agosto de 1936 por una ordenanza municipal, porque se llamaba también en el espacio que hemos conocido como el Paseo de las Colonias. Paseo de las Colonias porque en una época las colonias italiana, española, china y todas las colonias que habían en Guayaquil dieron contribuciones económicas y dieron aportes para hacer monumentos en el malecón, para embellecer el malecón. Ya por eso se lo llamaba Paseo de las Colonias, cuando antes era, claro, el malecón de la orilla. Correcto. Una acotación ahí. Precisamente yo aquí en mis notas tengo que esta historia data desde antes de 1820, cuando se llamaba Calle de la Orilla. Claro, entonces por eso el malecón de la orilla, ¿verdad? Claro, como le decía, el malecón en sí ya estaba en la época colonial desde 1845, ¿ya? Sí. Es en 1990 cuando es remodelado y es en la fecha que le dije que se llama Malecón Simón Bolívar, porque antes también se llamaba Malecón de la Orilla y un tramo de malecón se llamaba Paseo de las Colonias, en agradecimiento a la contribución que daban las colonias extranjeras a lo del malecón. Claro, porque dentro del trayecto del malecón actual, pues todavía hay ciertos monumentos que fueron pues donados por estas colonias. Creo que el del Jabalí, que está posterior o más adelantito de la 9 de octubre, si es que no me equivoco, algo de historia, si es que mal no recuerdo, fue donado por la colonia china, me parece. Pero en sí, pues, algunas de esas lindas estructuras que lamentablemente pues ya casi no se ven en nuestra ciudad, pues, fueron, como tú bien dices, Aurelio, donadas por algunas de las colonias que eran pues las que todavía siguen poblando ciertas partes de nuestra querida ciudad. De hecho, el Jabalí lo dio la colonia china. Hay que decir que históricamente
el malecón fue construido para proteger a la ciudad de la crecida de los ríos y de los ataques piratas. Su historia se inició casi al mismo tiempo que ocurría el asentamiento de la ciudad en el Cerro Santana, allá por el siglo XVI. Así que, yo tengo una pregunta para Aurelio que me ha saltado y creo que la vida ya me va a permitir hacerla. Hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo eran estos ataques de los piratas? ¿Cómo se daban estos ataques? Siempre me causó curiosidad saber cómo, porque escuchaba, ¿no? Que nos atacaban los piratas. ¿De qué manera se daban? bueno, los piratas realmente recorrían todas las costas de los diferentes países, las costas de América. Pasaban los piratas como paso obligado por Ecuador. Y claro, ellos llegaban a un lugar y llegaban pues a asaltar, a saquear, a hacer suya a las chicas, a causar destrozos y demás, porque en esa época había los ataques de los piratas, o sea, era una de los peligros, así como ahora los vacunadores, antes eran los piratas que a través del río llegaban a las ciudades, a los diferentes puertos, a desembarcar y no de la mejor manera, sino abastecerse, saqueando, robando y demás. De hecho, Y el malecón fue construido para evitarlo, ¿verdad? Y el malecón es construido para evitar que ingresen a la ciudad. Claro, el malecón es construido para que no lleve la creciente de la ría, y para hacer un muro como de protección para que no se les haga tan fácil la entrada. Okay. De hecho, Alison y Aurelio, y corrígeme si es que me equivoco en ese sentido, la parte de donde están los cañones a lo que termina el malecón, lo que se denominaba antiguamente el malecón se denomina el malecón de la planchada, ahí era un fortín, o sea, ahí la ubicación de los cañones existía, o sea, normalmente existía porque ahí pues quizás era la punta más visible para cuando querían invadir Guayaquil, ¿verdad? Entonces fue pues un fortín, como decía pues Aurelio, obviamente también fue pues también para tratar de aguantar como un muro natural para que no se nos entren las aguas, pero también pues fue un fortín de defensa porque el poderío que tuvo Guayaquil desde sus inicios pues era bastante bien preciado por propios, extraños, buenos y malos. ¿Qué más nos puedes decir, Aurelio, sobre Claro, el malecón? lo que tú dices, Francesco, el fortín de la planchada que tenía el cañón que hasta hoy vemos, el cañón que está como monumento de ese cañón, era una forma de cañonear a los que venían, pues, y de protección para la ciudad. Entonces había ese como el fortín de la planchada, que es como se llama, y donde estaba el cañón, que todavía está en especie de monumento. La historia dice que en 1563 el procurador Andrés Contero dispuso el relleno de un pequeño estero que estaba en la calle junto al río y que llegaba al estero de Villamar. Luego vino lo de la planchada, una construcción de una pequeña calle junto al río, y al poco tiempo llegaba pues ya para servir para la ciudad. Esto lo contaba en su libro de Enciclopedia de Ecuador, Efrén Ávila Espino. Recordar que todo el comercio de Guayaquil se movía a través de la vía fluvial, a través del río. Entonces, poco a poco se fueron construyendo diversos muelles, construyendo. Antes había bastantes muelles por donde acoderaban los distintos barcos que eran los que daban los productos, traían los productos y todo. Y también hubo luego el astillero, el famoso barrio del Astillero, donde sale un equipo que no quiero nombrar y otro que sí quiero nombrar. Entonces, el barrio del Astillero era donde se fabricaban los barcos, donde se hacían los barcos, donde se construían y además se hacían reparaciones, porque Guayaquil era un puerto, el puerto que movía al país a través del río. Hay que recordar a mí me contaba algo, mi abuelito. Perdón, Alison, hay que recordar algo, Sí. Aurelio, relacionado a lo que tú dices, que
se decía que Guayaquil no solamente era el astillero de Ecuador, sino que era el astillero naval de casi toda Sudamérica, porque la mano de obra era bastante perfecta y la madera que tenía Guayaquil pues era una madera bastante apreciada. Ahora cuéntenos, ¿usted qué le decía a su abuelito, mi querida Alison? Sí, justamente mi abuelito en algunas de las ocasiones que fuimos a pasear el malecón, me contaba porque le encantaba eso, ¿no? A él, a mi abuelito paterno. Y él me contaba cómo se llegaban al malecón y del malecón se iban a Daule, en canoa, a Durán, perdón, en canoa. Exactamente, y después volvían otra vez para acá y que eso era muy común los domingos, que salían justamente del Malecón 2000, llegaban hasta Durán, comían fritadita, paseaban todo y regresaban otra vez al puerto principal. A usted no le gusta que lleguemos al tema de los chongos, mi querida Alison, pero la gente que brincaba a Durán, y usted me lo puede confirmar, mi querido Aurelio, también pues hacía su movimiento por el malecón de allá y también terminaba en un chongo. Aunque eso ya es tema para otro búnker guayaco. Les digo algo, tengo ahorita la visita de un amigo, de un queridísimo amigo también cristobalino, que vinimos a hacer la previa a Ecuador-Venezuela, y él es un amplio conocedor de la historia de Guayaquil y del malecón. Invítalo al programa, una vez, que se invítalo. Invítelo, mi querido Aurelio, invítelo. Él va a hablar con propiedad, porque él sí es del barrio del astillero, pues. Adelante. Perfecto. Es barcelonista y su papá fue mejor todavía campeón de un equipo que no quiero nombrar. Aquí estamos puros barcelonistas, guayaquileños de verdad. El único antipático es este. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Bruno. Buenas tardes, bienvenido Fabián. Alison, Francesco. Mira, más o menos te puedo contar porque mi abuelo emigró al país en 1889. Mi abuelo recién. Okay. Y puso la distribuidora de madera Pailón, el famoso Pailón en Cuenca y Eloy Alfaro. Ese era mi abuelo. ¿Ya? Puso, porque la Cerrillo quedaba en Limones, en Esmeraldas. Él puso la distribución de tablas y cuartones en Cuenca y Eloy Alfaro. Primero, ¿ya? Y esa, por ejemplo, todo el comercio de Guayaquil era por la ría. Ojo, estamos acostumbrados a decir de río. Es la ría, porque tiene mareas. El río no tiene mareas. Todo el comercio de Guayaquil era por la ría, todo. Y el lado donde estaba el Pailón, un poco más hacia el sur, digamos, era donde estaban los astilleros, ¿no? Pero todo el comercio, todo el que bajaba de Daule, el que bajaba de todo, por el río Daule, por el Daule y el Bagoyo. Por el Daule y el Bagoyo bajaba todo el interior del país. De Quevedo venían hasta Guayaquil, porque mi bisabuelo quevedeño por parte de madre, él tenía una tienda en Quevedo y se venía a comprar a Guayaquil y regresaba en canoas o en ese tiempo habían balandras que que era un bote grande a vela, era una canoa grande, se llamaba balandra. En balandra se hacía el comercio en el malecón. Es más, en la gestión del ingeniero Febres Cordero, en la primera remodelación, todavía lograron rescatar escalones originales del malecón del siglo XIX. Sí, recuerdo. Sí, recuerdo. Si se acuerdan, todavía claro están allí. Los rescataron. ¿Ya? A ver, de hecho los encontraron, pues no sabían que existían. Exacto. Yo recuerdo que Melvin nos contó, o sea, y él sumamente emocionado, Melvin Hoyos, aquí pues le mando un abrazo si es que nos está viendo. Él nos decía que dentro de la remodelación, pues cuando comenzaron a hacer las excavaciones, vieron esos escalones, pues y obviamente él dijo, eso no me lo toque, que eso de ahí es historia. Entonces sí, es totalmente válido lo que tú dices, en el sentido de que se los encontraron y se mantienen ahora, pues son 1 o 2 escalones, no es más de eso, pero esa es parte de la historia del malecón. Claro.
Esos son los originales, ¿no? Y otra cosa que también estamos pasando por alto, cuando el tren ya llegaba hasta Durán, porque no había puentes. Acuérdense que debajo de las peñas se tomaban las gabarras, ya, que se embarcaban los vagones del tren y se embarcaban los camiones y se embarcaba todo para ir a Durán desde las peñas. Acuérdense, se tomaban las gabarras para cruzarle el río para ir a Durán, desde allí. Bueno, yo las gabarras sí, cuando estuve en la Politécnica, en alguna ocasión que quise estudiar por allá, pues un par de veces sí nos fuimos con unos amigos a visitar Durán. Estamos hablando, eso tiene que haber sido en el año 90, 91, no más allá de eso. Y de ahí creo que en los 4 o 5 años posteriores, pues ya las gabarras dejaron de funcionar. Lo que yo no alcancé las gabarras. ¿Perdón? No. Yo no, bueno, en mi época, digo, yo no alcancé a conocer las gabarras. Las gabarras comienzan a caer en un franco deterioro cuando terminan el puente en los 70, a los mediados de los 70, el puente de la Unidad Nacional, que de paso lo construyeron unos italianos. Ya no había necesidad pues de embarcar las gabarras. Entonces las gabarras comenzaron a caer en desuso. Los que sobrevivieron hasta los años 90 eran los botes que los transportaban a uno a la estación al centro ferroviario allá en Durán. Claro, que yo a esas les llamaba gabarras, pues no era el Gualcoco, eran dos o tres que entraban a sacarlo. Yo sí recuerdo ver varias veces ido en gabarra, íbamos en el carro de mi papá y el carro subía a la gabarra, porque me acuerdo tanto, nunca me olvidaré. Una vez un paseo escolar de fin de 6º grado a la hacienda de la familia Vaquerizo en Boliche, y todo el grado se fue en gabarra, pues. Y era una fiesta ir en gabarra. Gabarra era para que cada eso se sitúe. Digamos que una camioneta marítima con un balde inmenso, pero un planchón inmenso, donde iban carros, camiones, tractores, gente. Pero antes de eso, traían el vagón, desenganchaban el vagón del tren, lo embarcaban en la barra, porque era más fácil, en la gabarra, lo traían a Guayaquil, lo vaciaban, lo volvían a llenar y lo devolvían a Durán. Esa era más o menos la logística de la gabarra, que era debajo del fuerte de las Peñas, ahí debajo del fuerte de las Peñas. ¿Cuánto tiempo más o menos duraba esto? O sea, desde que traían el vagón del tren, se desembarcaba y volvían a embarcar y volvían a ir días, me imagino. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que los motores eran mucho menos eficientes, ya era carga pesada. La gabarra entraba creo que 1 o 2 vagones del tren, no entraban más, o sea, no era una operación. Y Guayaquil también era chiquito, no es que, o sea, el tonelaje de carga tampoco es que era con lo que usted lleva en camiones ahora, pues, ¿no? Ya, el tiempo no, la verdad es que es muy buena pregunta, pero no tiene que haber sido mucho, porque habían cuadrillas ahí que vaciaban las cosas rapidito. Había cuadrillas. ¿Ah? No, eso era cuestión de horas, que desembarcaban había una infraestructura de estibadores, había camiones, la gente iba a recoger sus cosas allí, las distribuidoras o los almacenes, los mercados, de ahí se abastecían los mercados con productos de la sierra, ¿ya? Y la sierra se salaba mucho el pescado, ¿ya? Y el hielo se lo conservaba con viruta de balsa. Cogían los palos de balsa y se hacía viruta, y con eso se conservaba el hielo. Que también se lo utilizaba para los viejos. Exacto. Es más, traían el hielo, y era muy famoso en Guayaquil el hielo del Cotopaxi. Aquí en Guayaquil se comían en esa época los prensados con hielo del Cotopaxi, que inclusive acaba de morir el último hielero del Chimborazo. Traían desde el Chimborazo hielo del glaciar y para que los monos comamos prensados.
Ahora, una cosa muy importante, todo lo que habla Fabián y estamos hablando, dio algo, un nacimiento, algo muy folclórico en el malecón. Como había tanta gente que trabajaba, había también la aduana, estaba ahí, estaban los astilleros, estaba tonto. Se hicieron a lo largo del malecón, entre los años 50 y casi al final de los 70, las famosas carretillas que vendían arroz con menestra, hacían por ahí su seco y todo, y esas carretillas eran abastecidas pues a las personas que tenían que comer, a los trabajadores y también a los turistas que iban como novedad a ver las carretillas, que eran unos kioscos, de verdad, unas carretillas de verdad, carretillas tal cual que vendían comida. Entonces, era mucho el movimiento gastronómico desde esa época por el flujo de trabajo que había en el malecón, porque podría decirse que el cuarto de Guayaquil trabajaba en el malecón. Vea Aurelio, actualmente está ahorita una tía que vive ya en los Estados Unidos, pero de vez en cuando nos las mandan para acá para que no soporte tanto frío por allá. Ella es mayor a mi papá, ella debe andar casi por los 90 años. Pero son historias que también me contaba mi papá y mi mamá, más allá del tema que tú decías que ya era un plato fuerte, lo que se vendía en las carretillas, había el famoso aplanchado con chocolate, que eso es lo que supuestamente, pues, eso me contaba mi papá y mi mamá cuando estaban vivos, pues que luego de una fiesta se iban para allá. Como que se te bajó el volumen, como que se te bajó el volumen. ¿No me escuchan ahí? Como que se te bajó el volumen Sí. algo, sí. Ok. Bueno, puede ser el equipo. Entonces te decía Aurelio que había muy tradicional pues el aplanchado, que presumo que debe ser pues un sándwich, como el que comemos ahora con chocolate, y que a veces pues las parejas que tenían su billetito para regresarse en taxi pues se iban a comer su aplanchado y terminaban caminando hasta donde tenían que ir. Entonces eso siempre lo recuerdo porque fueron cosas que nos contaba mi papá y mi mamá pues en relación a lo que tú acabas de decir, pero que lo tradicional era pues el sanduchito con su vasito de chocolate. O sea que desde ese entonces, perdón, del malecón, yo estoy fascinada porque yo soy una guayaquileña de corazón y me encanta todo esto, por si acaso. Entonces, Aquí hay dos maderas de guerreros, aquí hay dos maderas de guerreros. 3 con Francesco y 4 conmigo. Pero todavía madera de guerrero. 3 con Francesco y 4 conmigo, bien guayaquileños. Desde ese entonces, o sea, yo siempre he escuchado y he comprobado ya después, obviamente, que Guayaquil es una ciudad que vive del día, del comercio, ¿no? Nuestra gente es muy emprendedora. Nuestra gente, si uno se va a los barrios, y es una comida deliciosa, pues, ¿no? Estar en el portal con tu arroz con menestra y chuleta, por ejemplo. Es muy rico eso. Entonces, desde ese entonces nace el que Guayaquil sea tan comercial en cuanto a comida, ¿no? En cuanto a gastronomía, y somos tan visitados ahora precisamente por eso, por las famosas huequitas. Exacto, todo eso de allí, porque Guayaquil nace en Las Peñas, obviamente, todos lo sabemos, pero el motor que desarrolla la ciudad es el malecón, porque ahí era todo el comercio, o sea, llegaba, inclusive los productos importados, había un señor Miraglia que traía vinos en barriles y se los vendían a los italianos, se traían aceitunas, se traía embutidos sobre todo, ya se traían anchoas, se traían cosas que podían aguantar el viaje, ¿no? ¿Ya? Y todo eso llegaba al malecón, llegaba en barco al malecón. Las armas de los uninos también. Y las armas de los todo llegaba por el malecón. La madera que traía que talaba mi abuelo en Limones, se llama abollar. Ustedes se acuerdan, tú tienes que haberlo visto. Las boyas esas que habían esas balsas enormes que habían en el río, ¿te acuerdas que tienen una casita encima? Que hasta cocinar, que hasta perros venían desde Esmeraldas, se salían a la mar y volvían a entrar por el Golfo de Guayaquil, volvían a entrar a la ría, con esas maderas, esas boyas, esas balsas enormes, y todo eso se descargaba en el malecón. Ya, el motor, por eso. Ese también es el inicio de la bahía, porque recordemos
que la bahía Sí. inicia al frente del malecón y era porque ahí se descargaba toda la mercadería que nos entraba. Así es. Un edificio que había desaparecido era la Capitanía del Puerto. La Capitanía del Puerto estaba allí. La aduana estaba, había una aduana en la Capitanía del Puerto. No sé cuál es, o sea, no te puedo decir el local, pero ahí estaba el edificio de la aduana y la Capitanía del Puerto. Y de ahí nace, el que seamos tan comerciales, nace el instinto de regatear, ¿no? Esto de que regateamos normalmente. A mí me pasa ahora que estoy acá en Ambato, que el otro día fui a preguntar cuánto me costaba una cartera y me decían $10. Y si le llevo dos, me dejen... ¿Mandé? Deme. $10. En 15. En 15 le llevo las dos, no, que no, pues amiga, mire, que ni sé cuánto, que para venirla a comprar otra vez. Entonces, de ahí nace el que seamos tan regateadores, ¿no? También, porque somos comerciantes. Claro, y todo nace, como dice Aurelio, la comida comienza a prosperar. Y un montón de líneas alternativas, como la comida de la calle, y comienzan ahí a progresar el seco, comienzan a nacer platos que son nacidos allí, el encebollado, las cosas. Por ejemplo, yo tengo 63 años y yo me acuerdo todavía de pequeño, ¿ya? Que íbamos a la avenida Olmedo a comer como dijo, ¿cómo se llama el señor? Francesco, como dijo Francesco, pero no eran tostadas, era aplanchado, pero el aplanchado de azúcar, el dulce, con chocolate la comida a la avenida Olmedo. Y si comían la fruta de temporada, ibas a la avenida Olmedo a comer chirimoya, a comer, no a comprar, a comer, pues te sentabas ahí en el malecón, te sentabas en la avenida Olmedo y comprabas tu chirimoya, comprabas los mamey, comprabas los aplanchados, tomabas chocolate, y era ya en la avenida Olmedo, o sea, desde ahí para... Y también sube el comercio informal. El mamey mataterrano, los que te vendían los barquitos, los que te vendían esos juguetes de los paracaídas que te lanzaban, de plástico. Entonces comenzó a haber también otro tipo de movimiento, no solo comida. Había unos que vendían barquitos de balsa, otros que te vendían paracaídas, otros que mandaban globos, otros algodón de azúcar. Y el de los aviones. Un movimiento comercial. El de los aviones, sí, el de los aviones. Que lo acusaban, que se paraba fuera del Cristóbal, que lo acusaban de pedófilo. Sí, esa era parte. ¿Te acuerdas? El que vendía los aviones lo acusaban de pedófilo. Y por ejemplo, mira cuál es la incidencia del malecón, porque el malecón prácticamente se cortaba hace mucho tiempo en el mercado, el mercado del sur. Claro, porque, por ejemplo, en 1704, cuando deciden trasladar la ciudad hacia el sector a crear la ciudad nueva, se extendió ya más al sur lo que es el malecón y llegaba ya pues hasta lo que es el mercado sur, que hoy es el Palacio Cristal. Claro. Y de allí, mira la influencia del río, perdón, de la ría, que todas las industrias, y un dato interesante, no sé si lo saben, la calle Eloy Alfaro se llamaba la calle Industria. Calle de las Industrias. Se llamaba la calle Industria en esa época, porque estaba el Pailón, estaba la Universal, estaba la fábrica Roma, estaba mi tía Clara que puso Leica, la puso allí la primera vez. Todos tenían, los industriales pusieron porque la influencia del río les ayudaba a tener las materias primas mucho más rápido que por otro lado. O sea, era el único camino más bien. Laboratorios HG, ¿cuándo entra? En los 60. El que quedaba al frente del Cristóbal. El de Cristóbal, atrás de Cristóbal, sí. El laboratorio HG entra ahí a finales de los 60, hace ese edificio enorme allí. HG porque el apellido es Glasgow, algo así. Y un nombre de Volkswagen, algo así. Volkswagen Glasgow, entonces HG. Por eso es que es el laboratorio HG. Pero ellos están relativamente temprano en comparación a los demás personas que estaban en el malecón. Y la molinera. Una de las viejísimas es la balsera que está ahí, que ahorita está metida por el Camal, pues, ¿no?
Ya, la Molinera. La Molinera también, pero la Molinera también es relativamente nueva. La Molinera es de los 50. La Molinera es de los 50 porque el barrio del Centenario comienza a coger cabida, que es lo primero que se construye, y es a principios del siglo XX. O sea, las primeras casas se construyen a inicio del año 1940. Ahí empieza ahí está pues incluso el colegio Cristóbal Colón, la iglesia, después sale el HG de la Molinera y todo eso demás. Claro, pues el Cristóbal es del 11. Pues. El Cristóbal es de 1911, pero era de madera. Yo creo que por los años 50 recién es que se cambia a la edificación actual. Mi papá nació en el año 16, estudió en el Cristóbal cuando era de madera. Y papá me cuenta que comenzaron a demoler pedazos de madera y construir el de cemento. Mi papá coge esa transición. Entonces estamos hablando que de los años 40, 50 que comienzan a construir el de cemento. Hay una yo creo que antes, disculpa, porque ya ahorita me acordé que yo vi una foto, y eso no es que la vi hace mucho tiempo, hace poco la vi, que algún acto nazi en Guayaquil fue en el patio del Cristóbal, un acto nazi. Acuérdate que al inicio de acto nazi. Nazi, los alemanes, nazi. Sí, de los alemanes. A ver, dime. Dime. Y en esa foto, que obviamente tiene que haber sido en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y 45, se veía que era hecha en el patio grande del Cristóbal y ya se veía el edificio nuevo. Toma en cuenta, pero tiene que haber sido mucho antes de que los norteamericanos, el estándar, por intermedio del Standard Fruit. Acuérdate que el primer consulado americano que hubo en Latinoamérica fue en Guayaquil. Esa no la sabía. El primer consulado en Latinoamérica, y eso es gracias a José Joaquín de Olmedo. Ahora que nombras José Joaquín de Olmedo, hay un detalle importantísimo que nos estamos olvidando del valor histórico del malecón, porque la revolución del 9 de octubre de 1820 tiene al malecón como principal actor. Es correcto. Que todo el mundo y el pobre Olmedo, lo cual yo también gocé de mala impresión por la mala información. Olmedo no tuvo otra cosa que hacer porque Bolívar estaba con su ejército con las bayonetas caladas. San Martín no llegó a Guayaquil con ejército, Bolívar sí llegó con ejército y estaban en San Borondón con las bayonetas caladas y lo amenazó a Olmedo. O me das la ciudad o nos vamos de relajo. Claro, era porque Guayaquil era república independiente. Olmedo estuvo coaccionado a dejar a salir porque era la Junta. Claro, la Junta. La Junta tuvo que firmar porque estaban coaccionados por el terrorista de Bolívar. Claro, porque Guayaquil era república independiente. Era república independiente. Guayaquil era. Y que lindo hubiera decidido si hubiéramos. Guayaquil era el Guayas, parte del Oro, Manabí y llegaba hasta el sur de Esmeraldas. Ese era Guayaquil. Llegaba casi toda la costa. Casi toda la costa era la República Independiente de Guayaquil. Que la formó José Joaquín de Olmedo. ¿Ya? Y dicho esto, ¿ya? El malecón, ¿ya? Es parte también protagonista de la independencia de Guayaquil, ¿ya? Protagonista porque fue en Pichinche en 9 de octubre de la gran reunión de Bolívar y San Martín, ¿ya? Toda esa zona fue protagonista de la historia de que después obviamente evoluciona y viene el idiota de Bolívar y hace lo que hace y nos anexa porque para el Perú, que la gente dice, no, que no hubiéramos ido al Perú. Ni San Martín regresó al Perú, ¿sí sabes, no?
Vea, San Martín yo, se embarcó en un barco aquí en Guayaquil y se fue para Chile, sí, y de es Chile se correcto, regresó. no volvió a Perú. yo no Ajá. sabía, yo no Tuvo sabía, que ir Sucre, tuvo que ir Sucre a arreglarle a los peruanos el asunto. yo no sabía Hay por datos qué mi interesantes papá, también del malecón. Por ejemplo, entre 1905 y 1907 se levanta el mercado sur, lo que hoy es el Palacio de Cristal, que tenía materiales de la Torre Eiffel, como yo le digo. No, pues vino Gustavo, Charles Eiffel a armar el... claro, el Mercado Sur fue construido por Eiffel. O sea, el mismo que Vino construyó acá y la lo torre, hizo. sí, La estructura sí, metálica lo hizo él. exactamente. Eso es entre 1905 y 1907. Y es un dato interesante. Tú sabes que no hay soldaduras ahí, ¿no? No, La vea, estructura está hecho, antes se llamaba fundían el fierro y lo martillaban hasta que se fusionaba. Y hasta de ahí que le se metían un fusionaba. remache caliente. Así soldaban. Yo lo que me acuerdo, y con eso ya para concluir, porque ya estamos sobre la hora de grabación, es cuando no derrocaron, sino que ya hubo la idea de darle otro aspecto al Mercado Sur. Y me acuerdo una foto que las ratas Sí. las cargaban en camiones. Cuando ya comenzaron a derribar el Mercado Sur, pues obviamente solamente quedó en estructura y posteriormente se construyó el Palacio de Cristal. Pero esa imagen todavía la tengo porque yo ya estaba en el municipio trabajando y fueron cosas que a mí me quedaron. Era una cantidad impresionante, no recuerdo si eran 2, 3 o 4 camiones repletos de esos roedores, que ya todavía algunos nos siguen rondando. Mercado, a la orilla del río, había unos kioscos donde los borrachitos íbamos a comer de madrugada, ¿ya? Y nos sentábamos ahí a comer los kioscos, sí fui. ya había la bandera y todo, y tenías que comer casi con los pies puestos sobre el mesón porque las ratas se te pasaban. Normal. Tipo parecían gatos. Claro. No tenías que pedir 2 platos, uno para ti y otro para la rata, para que si no se te llevaban en peso. Bueno, qué grato, ojalá Aurelio que siga trayendo buenos invitados, o si usted también se nos quiere sumar a la plana normal del Búnker Guayaco. Justamente, señor, queda bastante material, vea. Justamente 3, 4 horas tenía anotado para conversar y nada. Justamente, señores, los quería comprometer. Los quería comprometer para una segunda parte de esta historia del malecón que trae consigo muchas más anécdotas, ¿no? Entonces, ¿qué tal si volvemos a convocar? Está el reloj de la Torre Morisca, está la construcción que la gente cree que por la arquitectura el Palacio Municipal es más viejo que la gobernación. La gobernación es más vieja que el Palacio Municipal, por ejemplo. Son datos que la gente no sabe. La Torre Morisca se inaugura en 1931. De ladito, y Dante Chimbolo Macoto, ¿cuándo es que se la vende a ese gringo? ¿Cuándo es que Dante Chimbolo Macoto se la vende al gringo la Torre Morisca? Inclusive vino un suizo en los años 80 a reparar el reloj de la torre. No entendí lo de las cosas. Bueno, eso es verdad. El cuentero del Muisne. Él vendió la Torre Morisca. Pues. Él vendió la torre, claro. Y uno de los alias, era Dante Chimbolo Macoto, que se hacía pasar como que él era embajador de los chinos y se puso Dante Chimbolo Macoto o Chimbolo Dante Macoto, una payasada de esa. Yo los convoco a los tres para un nuevo Búnker Guayaco. Para mí es un honor como joven que soy poder tener esta historia. Muchas gracias por este regalo de la vida.
que es poder conocer la historia real de Guayaquil. Espero que todos quienes nos estén viendo, a los jóvenes, sobre todo, podamos aprender de aquellos que tienen mucha más experiencia. Así que, de corazón, muchísimas gracias. Todavía falta, de Guayaquil falta. Nadie sabe cuál fue la primera calle asfaltada. Nadie sabe cuál fue la primera calle de cemento, la primera casa de cemento en Guayaquil. Son cositas eso lo vamos a ir viendo de a poco en los próximos. Ahora, del malecón, falta la parte de los 60 que entró en abandono, cuando la SPOL hace base en el malecón y crea la escuela de pesquería, donde era el quinto Guaya, la acuacultura. Y los estudiantes de la escuela de pesquería hacen las prácticas, hacen un astillero y construyen canoas, incluso llegaron a construir un barco que lo lanzaron a la ría. Bueno, todo eso, la época del abandono también del malecón, de las lanchas que iban a Durán. Todo eso veámoslo en el siguiente búnker, búnker Guayaco, que puede ser en unos 15 días. ¿Les parece? ¿Les parece? Y como yo no aguanto paro y hoy estoy de previa, salud, viva Guayaquil. Gracias a todos. Y buenas noches en este primer programa de El Búnker Guayaco. Bendiciones. Mucho gusto. Chao, nos vemos. Encantado. Chao. Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales. Cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. Soy estudiante de la DAL, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos. Con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. En Guchis, creemos que cada rincón de tu casa merece un toque especial. Ofrecemos nuestra pasión por brindarte artículos únicos que transforman tus espacios en lugares acogedores y llenos de estilo. Desde elegantes manteles, servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Guchis encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Guchis te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes guchis.es, donde cada detalle cuenta. Llega Conexión Legal, un programa para conocer y defender tus derechos. ¿Sabías que muchas personas no acceden a la justicia por falta de información? Conexión Legal es el espacio que te brinda claridad sobre casos reales que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad y sus familias. En cada encuentro, junto a un panel de expertos, analizaremos casos impactantes, escucharemos testimonios reales, explicaremos el marco legal aplicable y resolveremos tus dudas en vivo. Todo con un lenguaje claro y accesible, porque conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos.
temas de justicia y derechos humanos, análisis de casos con especialistas y comentarios de nuestros panelistas. Conexión Legal es el programa que empodera a la ciudadanía a través del conocimiento. No te quedes sin la oportunidad de aprender que en Conexión Legal, la ley es para todos. Los jueves a las 19 horas por tu pantalla de Conexiones X y People TV. No te lo pierdas.